inflamatorias intestinales, que las cuales tenemos dos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Son procesos inflamatorios granulomatosos crónicos que pueden afectar cualquier segmento del tracto digestivo, ¿no? Decíamos que teníamos dos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es la inflamación solo ocurre en la mucosa. El compromiso se inicia en el recto y puede abarcar el colon desde el recto hacia los diferentes segmentos del colon. O sea, puede ser recto y sigmoides, puede ser recto, sigmoides, colon descendente, puede ser recto, sigmoides, colon descendente, transverso y puede ser todo el colon. Pero nunca recto y transverso, sino que va avanzando progresivamente de manera continua. En cambio, la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerativa, que solamente es la mucosa, en la enfermedad de Crohn, la inflamación es transmural. Se presenta con granulomas y la presentación es discontinua, no es continua. De tal manera que puede aparecer en el ilion, puede aparecer en el yeyuno, puede aparecer en el recto, ¿ya? Y tener segmentos entre ellos en mucosa normal. Entonces, de manera discontinua. Desde la boca hasta el ano, alternando con áreas normales. O sea, en parches. Las formas pueden ser inflamatorias, fistulizantes o estenosantes. Entonces, las formas de colitis ulcerativas pueden ser proctitis, pueden ser proctocolitis, ¿no? O pancolitis. En cambio, la enfermedad de Crohn puede afectar algunos segmentos del colon dependiendo de cada individuo. Inclusive en el ano se puede presentar como fístulas. Tiene una forma de distribución geográfica bastante característica. Como ven, ciertas zonas de Europa, Estados Unidos, en el caso de Latinoamérica, Brasil y un poco Argentina son los que tienen con más frecuencia este tipo de enfermedades. Y entonces, más que la localización geográfica, parece que tiene que ver acá un problema genético racial. Entonces, ambas enfermedades son relativamente infrecuentes en general, pero va a ser más frecuente entre personas caucásicas y mucho más alta en judíos. La presentación puede ser entre los 15 y 25 años y una forma ya en adultos, en formas adultas avanzadas entre 35 y 65. Hay diferenciadores en cuanto a la epidemiología. En la colitis ulcerativa es menor en fumadores, pero en Crohn es mayor en fumadores. Es decir, que los fumadores tendrían cierta protección contra colitis ulcerativa. Y la apendicectomía genera una mejor evolución para la colitis ulcerativa y en el caso de la enfermedad no lo afecta. La etiopatogenia desconocida. Lo que se piensa es que los antígenos que existen en el lumen intestinal, el sistema inmunológico, estos antígenos entran en contacto con el sistema inmunológico y desencadenan una respuesta inflamatoria. Esta respuesta es intensa y prolongada. Debido a este proceso que ocurre en el lumen intestinal, que puede ser producto de la flora intestinal o de la dieta. Esto debe ocurrir en individuos predispuestos genéticamente. ¿Y por qué ocurre esto? Se supone que hay una falla en la barrera intestinal que permite este contacto del antígeno de la luz intestinal con el sistema inmunológico. Entonces hay marcadores que indican de que hay un efecto genético, ¿no? Por ejemplo, la concordancia entre gemelos homocigóticos o la prevalencia mayor en ciertas razas como judíos
con respecto a no judíos en lo que es la enfermedad de Crohn. Entonces, decíamos de que hay factores ambientales o factores en el intestino que pueden ser la flora intestinal o pueden ser elementos de la dieta. En una barrera intestinal que está alterada y la genética que generaría que eso, que se altere la barrera intestinal y que se desencadene una respuesta inflamatoria. Se ha encontrado en algunos casos algunos genes que generarían más mayor frecuencia de esta enfermedad. En especial NOT2, ¿no? Que está en el cromosoma 16, y este gen se expresa en monocitos, se produce epitelio del intestino. Este gen provoca la producción de proteínas proinflamatorias. Cuando está alterado, en el caso del heterocigoto, el riesgo es de 1.5 a 3 veces de enfermedad de Crohn, y cuando se presenta de manera homocigota, se incrementa entre 20 y 40 veces. Esto solo es para la enfermedad de Crohn y se asocia con las formas ileocolónicas de Crohn. Se asocia con comienzo temprano y con comportamiento fibroestenosante. Pero no es el único gen identificado. Entonces van a haber genes que predisponen para colitis ulcerativa solamente, que predisponen solamente para Crohn o que predisponen para los dos. Y probablemente la presencia de varios de estos genes en determinada población va a determinar de que aparezca, se desarrolle el fenotipo. La biota intestinal se ha comprobado que está alterada en este tipo de personas. Hay una mayor proporción de bacteroides, de E. coli interinvasivo y de enterococos. Y hay una menor proporción de lactobacilos y bifidobacterias. Se ha visto que el Mycobacterium tuberculoso puede producir una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Crohn en animales. Las bacterias intestinales normales proporcionarían el estímulo antigénico para que se desarrolle la respuesta inmunológica en individuos genéticamente susceptibles. Se sospecha que hay un factor ambiental porque hay variaciones con respecto a la presentación de estas enfermedades en diferentes países, ¿no? Y la industrialización aparentemente hace que aumente la frecuencia de estas enfermedades. Tendría que ver el alto consumo de alimentos procesados y el bajo consumo de fibra. El consumo de azúcares refinados y de grasas saturadas. La enfermedad de Crohn se asocia al consumo de tabaco, en tanto que en la producción ulcerativa el tabaco se comporta como un factor protector. Los antiinflamatorios incrementan las exacerbaciones del Crohn y son un factor precipitante en casos nuevos. La apendicectomía sería un factor protector para la colitis ulcerativa. ¿Qué hay en la patología de un paciente con colitis ulcerativa? El diagnóstico, el momento del diagnóstico, 45% de los casos la enfermedad está limitada a región simoidea y un 20% hay formas de pancolitis. En las fases iniciales hay una gestión vascular, edema, y con el progreso de la enfermedad aparecen úlceras en la mucosa y cuando se regenera el epitelio aparecen pseudopólipos. La inflamación en colitis ulcerativa, recordemos que está limitada a la mucosa, puede haber edema en la lámina propia y hay infiltrado en las criptas del colon, y en estas criptas se forman microabscesos, que no siempre están presentes, pero es un hallazgo importante en el diagnóstico. Estas criptas además tienen bifurcaciones y también pueden tener atrofia. Entonces vemos bifurcaciones de las criptas y la presencia de microabscesos, que son los hallazgos en la patología para sospechar de colitis ulcerativa. En el caso de la enfermedad de Crohn, con más frecuencia se localizan en el hilo terminal del ciego,
30% en el intestino delgado y 20% en el colon. Es más raro que se presente en el tracto gastrointestinal alto. En la mucosa se observan úlceras múltiples, longitudinales, discontinuas que alternan con zonas sanas o con un aspecto en empedrado. Además pueden haber erosiones aftoides. El compromiso puede aparecer en la submucosa, en la mucosa y en la serosa, además de la muscular. Hay un infiltrado linfocitario que se agrupa en folículos linfoides y los polimorfos nucleares producen abscesos. Aparecen granulomas que son características, pero que no siempre se encuentran, que presentan histocitos epitelioides en empalizada, con núcleo no gaseoso, con células nucleadas y células gigantes multinucleadas. Entonces tenemos estas úlceras lineales discontinuas que pueden aparecer en el Crohn y las células gigantes multinucleadas. Manifestaciones clínicas en la colitis ulcerativa, diarrea con sangre y moco. Como hay compromiso de la zona recto-sigmoidea, hay urgencia, tenesmo, pujo, dolor abdominal cólico, fosfolípica izquierda, dolor recto anal. Pueden haber síntomas más generales como fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento y sangrado rectal. Además pueden aparecer fístulas, fisuras perianales y una manifestación severa es la aparición del megacolon. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede aparecer dolor abdominal, diarrea con moco y sangre, síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, pérdida de peso. En el examen físico, dolor abdominal, puede aparecer masas o se pueden encontrar fístulas en la zona anorrectal. Por la absorción de sales biliares puede haber deficiencia de vitamina B12 y esteroidea. En un 15-20% puede haber obstrucción intestinal y pueden haber fístulas a vejiga, vagina y recto. Pueden presentarse con manifestaciones extraintestinales como artritis periférica, sistema nodoso, uveitis. La colitis ulcerativa se asocia con la colangitis esclerosante. ¿Se acuerdan que hablamos de colangitis esclerosante cuando hablamos de problemas colestásicos? Aparentemente hay una translocación de ciertas bacterias que generarían este compromiso de la vía biliar en las personas que tienen colitis ulcerativa. Puede haber esteatosis hepática, litiasis, atopatías axiales como hepatitis anquilosante o sacroileitis, pericarditis, amilosis y osteoporosis. Una manifestación severa de estas ambas, de la colitis ulcerativa y de la enfermedad de Crohn, puede presentarse como megacolon tóxico, en la cual hay una dilatación segmentaria o una dilatación total del colon, que por radiografía se evidencia un incremento del diámetro del colon de más de 6 centímetros. El 30% desarrolla megacolon tóxico en los 3 primeros meses de la enfermedad. Los síntomas son distensión abdominal, signos peritoneales, fiebre, taquicardia, hipotensión, leucocitosis con neutrofilia. El tratamiento inicialmente puede ser médico, pero puede llegar a la cirugía, en la cual es una colectomía subtotal más ileostomía. Y otras complicaciones que se pueden presentar es el cáncer colorectal. La edad promedio es menor a la población general, es entre 40 y 50 años que aparece. En la colitis ulcerativa, el riesgo es mayor cuando está comprometido el colon proximal a la fractura esclérica. También se asocia a una mayor severidad de la inflamación y al tiempo de la enfermedad, con más de 10 años. En el caso de la enfermedad de Crohn, el riesgo aparece en los enfermos que tengan compromiso del colon y con más de 10 años de enfermedad. Entonces se debe iniciar una vigilancia para cáncer colorectal 8 años después del inicio de los síntomas, tomando biopsias aleatorias en todo el colon. Y el tratamiento de estas enfermedades es con aminosalicilado, como la sulfasalazina, la mesalazina,
corticoides, azathioprina, nirmatrelzate, y se puede usar infliximab en casos de enfermedades severas que no responden a otros tratamientos. Muy bien. ¿Me quedan preguntas para todo esto? ¿No? Bueno, entonces hoy terminamos y nos vemos la próxima clase.